Hola, bienvenidos. Sean a la clase número 7 de la materia Reino, Poder y Gloria. Seguimos con la unidad 2, Liderazgo Espiritual y los valores del reino. Hasta el momento habíamos visto que existe una conexión muy importante entre los valores del reino y el liderazgo pastoral, aplicando nosotros y encontrando muchos fundamentos bíblicos en nuestro liderazgo para que podamos avanzar en ello. Hay una relación muy importante que tenemos con los valores, los principios, los fundamentos que nosotros pongamos para que podamos tener un liderazgo de éxito. Para esto, en esta semana, en esta unidad 2, estamos profundizando en los evangelios. Habíamos visto en la anterior clase el evangelio de Mateo. En esta oportunidad y en esta clase nosotros veremos ahora el evangelio de Marcos. Marcos es el segundo evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento. Este libro subraya, recalca el activo y dinámico ministerio que tuvo Jesús. Muestra a Cristo como alguien que cumplió su misión, como un siervo obediente, ¿no? Lo muestra como el Hijo de Dios que fue mandado no para ser servido, sino para servir, y lo hizo con toda obediencia. El libro de Marcos se dice que es un libro que lo escribió justamente Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Juan Marcos fue el sobrino de Bernabé. Es aquel jovencito que acompañó la primera misión de Pablo y Bernabé. Este respaldo bíblico para esto lo podemos ver en Hechos 12:12. También se dice, también podemos ver en Colosenses 4:10. También se dice que Bernabé era aparte de que era el tío de Juan y que fue compañero de Pablo, juntos hicieron misiones, se dice también que Juan Marcos fue un discípulo, alguien muy cercano de Pedro, que en muchas de sus escrituras Pedro hubiera estado presente como un testigo, ¿no? Y esto es lo que se relata acerca de el libro de Marcos. Entonces, el autor del libro es Marcos, aunque por mucho tiempo no han encontrado verdaderamente quién era el autor, estudiosos del Antiguo, del Nuevo Testamento, han llegado a la conclusión que Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, es el que fue el autor del libro de Marcos. Podemos ver aspectos que resaltan este libro. Marcos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Esto lo podemos ver en Marcos 1:1, cómo es que él presenta a Jesús. Y durante todo su libro recalca que él fue un siervo obediente. No presenta la genealogía de Cristo. Es uno de los aspectos también que podemos resaltar. Marcos no presenta la genealogía de Cristo como presentan los otros autores. Sí presentan toda la genealogía de Cristo, como Mateo y Lucas, pero en este caso Marcos no la presenta. Lo que sí presenta es la vida de servicio activo de Jesús durante todo su caminar aquí en la tierra, su ministerio, su vida, siempre mostrándolo como aquel servidor. Marcos relata aproximadamente como unos 18 milagros, a comparación, por ejemplo, de Lucas, que resalta como unos 20 milagros. Marcos lo hace de una manera más resumida, esto de los milagros, ¿no? Lucas utiliza mucha más redacción y lo hace mucho más amplio, pero Marcos lo hace un poco más sencillo. También nos muestra todas y cada una de las enseñanzas de Jesús.
También nos muestra un Cristo que vino a cumplir su misión. Vino a cumplir esa misión con excelencia. Y también nos muestra un Jesús rodeado de grandes multitudes. Pero no solo rodeado de grandes multitudes, sino que aquel que suplía las necesidades de aquellas multitudes. Hay una palabra traducida del griego que es eutus. Esa palabra del griego es una palabra griega que traducida al español es inmediatamente, pronto, enseguida, luego. Esta palabra eutus aparece aproximadamente 42 veces en Marcos, solo 7 veces en Mateo y una sola vez en Lucas. Por eso es que Marcos muestra que Jesús no solo estaba rodeado de multitudes, sino que él suplía inmediatamente, pronto, enseguida, aquellas necesidades de estas multitudes, ¿no? Esta expresión se usa 14 veces en relación a los actos que hace Jesús. Indica la prontitud de Jesús, la disposición que él tenía para servir, ¿no? Marcos varias veces va a demostrar que Jesús tenía una vida de servicio y que esta era parte de su meta. Como hemos visto y podemos también citar en Marcos esto, en Marcos 10:45, que dijo, y le dijo a los discípulos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Entonces, ahí resalta Marcos esa vida servicial que tuvo Jesús. Vámonos a las características de este libro. Dentro de las características de este libro es que Marcos describe los acontecimientos en un presente histórico. ¿Qué quiere decir esto de el presente histórico? Es el empleo de un tiempo del verbo griego que significa que cuando alguien está redactando, aunque haya pasado eso hace mucho tiempo, hace muchos años, sea ya historia, el redactor está escribiendo, el escritor redacta como si estuviera pasando en el presente. Entonces, a eso se le denomina el presente histórico. Este presente histórico en Marcos es usado más de 150 veces. Además que usa frases que dan detalles bien descriptivos y vividos de Jesús. Detalles además de interés para los romanos. Muchos dicen que Marcos se escribió en Roma, que fue dirigido más que todo para los lectores romanos, ¿no? Es un libro que la mayoría de los investigadores puede ver detalles para que los romanos, de alguna manera, cuando leyeran este libro, se sientan de alguna manera identificados y sientan que esta lectura es fácil para ellos, ¿no? Entonces, ¿cuándo y dónde se escribió Marcos? No sabemos exactamente cuándo, pero se dice que probablemente se escribió este evangelio en Roma, como les había dicho, entre los años aproximadamente del 64 al 70 después de Cristo. Tal vez un poco después o después de que el apóstol Pedro sufriera el martirio, cerca de los años 64 después de Cristo, ¿no? Porque como habíamos mencionado antes, también se dice que Juan Marcos fue un discípulo de Pedro. Estuvo muy cerca Pedro. Entonces, cosas que escribía él, preguntaba a Pedro y de primera mano Pedro testificaba. Decía, sí, esto es así, esto no es así,
¿no? Entonces, se cree que se ha escrito después de que Pedro ya empezó, ¿no? Seguramente ellos charlaban y Juan Marcos empezó, ¿no? Porque un escritor generalmente va generando su escritura con el tiempo, con lo que va mirando, le toma tiempo preparar muchas veces lo que va a escribir, ¿no? Entonces, esto es lo que se dice acerca de dónde y cuándo se escribió. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con este libro de Marcos? Este libro muestra el Evangelio de Dios, indudablemente, un Dios, un hijo de Dios obediente, que vino a servir. Este mismo fue presentado, trabajó, sirvió, fue obediente y aunque fue rechazado, cumplió su misión, vino a cumplir su misión. Para concluir nuestra clase, les voy a dejar con este versículo bíblico. Marcos es el libro más corto, tiene menos capítulos que los otros evangelios. Y su último capítulo, él termina con la ascensión de Jesús. Y en Marcos 16, 19 al 20 nos dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús llevando al cielo, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Esto es lo que nos dice que después los discípulos se esparcieron y fueron a predicar el Evangelio. Entonces, el libro de Marcos, una vez más, muestra que el Cristo, servidor y obediente. Espero la clase haya sido de bendición para ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.